Comenzamos y seguimos la serie ¿Qué es el cristianismo? Definiendo al cristianismo según el libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva. Tema 5, y la pregunta es clara: ¿eres mártir o fanático? ¿Martirio o fanatismo? Esa es la dicotomía que hoy aprenderemos. El último domingo vimos el tema de cómo los apóstoles en la iglesia naciente comenzaron a predicar no solo de la resurrección de los muertos, sino también de algo mucho más abarcativo. Hablaban lo que desde el Antiguo Testamento fue profetizado y que el mismo Señor Jesús confirmó. Y así los apóstoles, fieles a Cristo, también predicaron. En su discurso, el segundo público del apóstol Pedro, él nos habla de la restauración de todas las cosas. Y como decía el apóstol también Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, dice que esta restauración de todas las cosas se dará ¿en qué? ¿Qué aprendimos la vez pasada? A ver si se acuerdan. Se dará esta restauración de todas las cosas en un orden. Porque Dios es orden. Dios es orden. Y en ese orden, aquí en 1 Corintios 15, 23, nos dice en qué orden. Y se los voy a repetir lo que vimos, porque es importante, ¿verdad? El primero es Cristo, las primicias, o sea, los primeros frutos de la resurrección. Como Él resucitó, nosotros también vamos a ¿qué? Resucitar. Vamos a tener un nuevo cuerpo como el de Él. El segundo orden es nosotros, entonces, la gran cosecha, ¿verdad? Que hemos ya probado la restauración de nuestros espíritus y que estamos ansiosos, ¿verdad? Y esperanzados por esta restauración completa. ¿De qué? De nuestro ser. ¿Y qué nos falta de ser restaurados? Si nuestro espíritu fue restaurado, fue vivificado por el Espíritu de Dios. ¿Qué nos falta? El cuerpo, ¿verdad? La lucha, la batalla, ¿en dónde está? En nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestro sistema de doctrinas que tenemos en nuestra alma, en nuestros sentimientos también. Ahí está la lucha espiritual, mis hermanos. Pero la esperanza, ¿cuál es? Que algún día tendremos un cuerpo como el de Cristo. Así que ya no va a haber más lucha, ya no va a haber más pena y sufrimiento, mis hermanos. Si no tenemos esa esperanza, ¿cómo podemos vivir? Y como el tema de hoy nos va después a enseñar, ¿verdad? ¿Cómo podemos esperar a ser mártires, verdad? Sino que muchos se vuelven cristianos también, fanáticos de ciertas doctrinas, ¿verdad? Y el tercer punto, el tercer orden que el Señor nos dice en 1 Corintios 15, 23 es cuando el Señor ya derrote al diablo y a sus ejércitos de demonios, Él terminará este ciclo de decaimiento y de maldición de la tierra. Acuérdense, en Génesis 3, 17 vimos la vez pasada que cuando Adán pecó, él por su pecado maldijo ¿qué cosa? La tierra. Toda la tierra fue maldita y por eso nos cuesta trabajar. Trabajamos y a veces la tierra ¿qué nos da? Espinos y cardos, dice la Biblia. O sea, no nos da. Pongo una empresa. ¿A cuánto les fue mal en una empresa o en un trabajo? Pues, algunos tienen una lista larga seguro. Yo también. Entonces, nos esforzamos y en vez de ganancias tenemos pérdidas. Tenemos conflictos, problemas, derrotas. Pero todo eso va a llegar a su fin, dice. Y Dios, después de mandar a su Hijo aquí, que su Hijo vuelva y derrote a las fuerzas del maligno y a todos los que se enganchan con Él, Él va a restaurar todas las cosas. Ese es el orden, mis hermanos. Y este futuro tan glorioso, a ese futuro nos ha llamado Dios. Y ya nos ha hecho parte de su reino de gloria al haber creído, mis hermanos, en su evangelio. Pero creímos y nos arrepentimos de pecado y ahora vivimos según Cristo, ¿verdad? Amén. Amén. Que su amén sea un sí, ¿verdad? Y ya eso es todo. Claro, vimos Primera de Tesalonicenses. Ahora sí, acompáñame a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12.
Ya lo hemos visto, pero con esto vamos a enganchar al tema de hoy, martirio o fanatismo, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, lo voy a leer en la traducción viviente, y dice así la palabra de Dios: les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. ¿A qué fuimos llamados? A ser partes del reino de Dios como hijos, herederos, coherederos junto a Cristo y compartir la gloria de Cristo en la eternidad. Miren, no más eso, ¿verdad? Ay, ¿no podía darnos un poco más el Señor? Nada, ¿verdad? No, todo. Es increíble. Dice la palabra, les hemos encargado que se porten como deben hacerlo los que son de Dios, dice otra versión, que los llama a tener parte de su propio reino y gloria. De este reino glorioso, mis hermanos, somos parte como hijos de Dios, no como esclavos. Un reino maravilloso que no será como la realidad donde ahora vivimos, lleno de violencia y muerte, de llanto, de dolor, de sufrimiento, de escasez, de marginación, mis hermanos. Al contrario, será un reino donde Dios mismo enjugará nuestras lágrimas y hará nueva todas las cosas, restaurando todo perfectamente para acabar de una vez por todas con la muerte. Y todo dolor y clamor dejará de formar parte de nuestras vidas para siempre, mis hermanos. Eso está en Apocalipsis 21:4 para el que quiere anotarlo. Esto lo habían entendido bien los primeros cristianos, muy bien. Y el tema de hoy tiene que ver de hasta qué punto demostraron ellos este entendimiento, tanto los apóstoles como sus discípulos y las generaciones primeras. Vayamos ahora sí al pasaje principal en Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8. El libro de los Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8. Y dice así la palabra de Dios: a ustedes, dice el Señor, no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia voluntad, por su propia autoridad. O sea, quieren saber cuándo me voy a curar de una enfermedad, cuándo voy a dejar de ser pobre, cuándo voy a casarme, cuándo voy a tener hijos, cuándo voy a mudarme, cuándo me voy a ascender en el trabajo, cuándo en el negocio me va a ir mejor, cuándo voy a recibirme en un estudio. ¿Quieren saber cuándo viene Cristo? Todo eso, ¿qué dice? No les toca a ustedes saber eso. ¿Y qué nos toca entonces? Versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros? Amén. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está, el poder que recibimos del Espíritu Santo que mora en todo cristiano es ¿para qué? ¿Para averiguar los tiempos? Para decirle, hermano, Dios me dijo que vas a sanar. Puede ser algo puntual, sí, claro que sí, pero ese no es lo principal, a esto se refiere el Señor aquí en Hechos capítulo 1:7. Lo principal es que ser testigos ¿de quién? De Jesucristo. ¿Hasta dónde? Hasta donde Él nos mande. ¿En qué tiempos? En sus tiempos. ¿En qué forma? En sus formas. ¿En qué doctrina? En su pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Testigos, muchos aquí ya saben, ayer en el discipulado lo vimos. Testigo en el griego es martus. ¿Qué es martus? La palabra mártir. Todos sabemos lo que es un mártir, ¿no? Alguien pues que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones, dice la Real Academia Española. Es una persona también que se sacrifica ¿en qué cosa? En el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Cuántos saben que como cristianos tenemos obligaciones? Amén.
Ahorita le voy a preguntar muchos amenes porque supieron de Mateo 5:37. Amén es amén. Si no creen, no diga amén, dice la palabra, porque ahí actúa el demonio. Acuérdense. Entonces, persona que es mártir, persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones. Entonces la pregunta es, ¿usted sufrió o padeció por causa del evangelio? Porque si usted es cristiano, su convicción ¿cuál es? El evangelio. Que Cristo vino, Dios vino a la tierra, se hizo hombre para poder morir. Pero mientras estuvo en la tierra, predicó la sana doctrina, la doctrina del Padre, el sistema de pensamientos de Dios. Y murió obediente por amor al Padre. Y resucitó, y es lo que vimos al principio, ¿no? Resucitó para empezar la restauración de todas las cosas. Ahora, sigo con la pregunta. ¿Cuántos sufrimos o padecemos por el evangelio? Es una pregunta, ¿sabe por qué? Es importante. Porque el Señor dice, si eres cristiano, vas a sufrir o padecer por mi causa. Si yo el maestro sufrí, ustedes también lo harán. Ser testigos mártires de Cristo es por fe, por convicción. Pero también es una obligación, mis hermanos. Ya que como leímos en el capítulo 1 del libro de los Hechos, es un mandamiento del mismo Señor antes de ascender a los cielos. Somos llamados a ser testigos. ¿Testigos de qué? Del evangelio. Testigos de Cristo Jesús. Por eso los temas anteriores que estuvimos viendo en la serie. ¿Cómo ser testigos entonces del mensaje y del ejemplo de Cristo si no hay resurrección de los muertos? ¿Verdad? ¿Qué caso tiene? Si Él no resucitó, pues la muerte lo venció. Entonces, ¿qué esperanza hay de nosotros, verdad? También, pues no tiene caso. ¿Para qué somos cristianos entonces? ¿Cómo ser mártires también, mis hermanos, del evangelio? Sin las promesas como hijos de un reino eterno restaurado completamente, donde ya no hay lugar a la muerte, ni el dolor, ni al sufrimiento de ningún tipo. ¿Usted es cristiano? Ay, ya no hay aménes, ¿verdad? Que al amén sea el amén, ¿verdad? Bueno. Pues dijimos que el amén sea un amén genuino, eso es, ¿no? Lo que dice en Mateo 5, ¿no? Que su sí sea un sí, ¿verdad? Si es amén, mis hermanos, si ha confiado su vida a Cristo, si le ha entregado su vida, si se ha arrepentido de sus pecados de corazón ante el Señor, entonces usted es un cristiano. Y su llamado entonces es ser un testigo. Y testigo que dijimos que era la palabra martus, que es mártir. ¿Mártir de quién? De Cristo. Desde su casa hasta lo último de la tierra. No al revés, no desde lo último de la tierra hasta su casa. Hoy decía el pastor Toño en la predicación de la mañana, ¿no? Que muchos son candiles de la calle, ¿verdad? Y oscuridad. Entonces, ¿desde dónde somos mártires de Cristo? Desde casa, mis hermanos. ¿Desde casa para dónde? Hasta lo último de la tierra, como dice el Señor. El tema de hoy, martirio o fanatismo. Ser mártir o ser fanático. Fíjense, parece extremoso, ¿no? Pero vamos a ver qué significa cada cosa. Y es aquí, mis hermanos, después de escuchar lo que acabamos de decir recién, ¿qué es lo que usted piensa respecto de todo esto? ¿Le suena como que lo que es martirio, verdad? Como un mandamiento del Señor, ser testigos, ser mártires. ¿Le suena a usted muy extremoso? ¿Muy fanático? Medítelo, mis hermanos. Chéquenlo en su corazón. Porque si es palabra de Dios, es un mandamiento. Entonces hay que checar. Yo muchos años a eso cuando descubrí que la palabra griega era martus y descubrí que esa palabra era mártir, a mí me estremeció. Porque digo, pues ¿cómo? Es muy extremoso esto, ¿verdad? Yo simpatizo. Tiene muy buenas cosas morales el Señor.
Una vida ejemplar, claro, digna de seguirla, ¿verdad? Pero ¿hay que llegar a esos extremos? Pues el Señor hoy nos cuenta que sí, a cualquier extremo. Pero, mis hermanos, ¿es acaso el cristianismo el único, vamos a llamarlo así, movimiento de corte político, ideológico, religioso, lo que sea? ¿Es el único movimiento que tiene mártires? ¿Será? Por supuesto que no, claro. Todos los grandes movimientos de la historia de la humanidad han tenido sus mártires, todos. Muchos de las libertades que usted y un servidor disfrutamos hoy ahora aquí en este país, como que las damos por hechas, ¿no? Pero fueron conseguidas por hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por los principios en que ellos basaban sus libertades. Ellos estaban basados y gracias al esfuerzo de ellos, a la muerte de ellos, muchos podemos disfrutar de esas libertades. Muchos también, yo recuerdo el día allí en las playas de Normandía, y a mí me impactaba que hay videos, ¿verdad?, en blanco y negro. Hubo un desembarco, para los que no les gusta la historia, ¿verdad? Hubo un desembarco en la Segunda Guerra Mundial, el 6 de junio de 1944. Ese desembarco de las fuerzas aliadas para acabar con la Alemania nazi, que estaba adueñada de toda Alemania. ¿Qué pasó? Ese día, el 6 de junio, exactamente hace 80 años, mis hermanos, murieron casi 10,000 soldados en las playas de Normandía. Casi 10,000 soldados. Y yo veía estas películas documentales, ¿no?, de ese día de las playas de Normandía, y veía cómo los alemanes tenían unas metralletas y le hacían pa, 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 y ellos caían así como títeres. Y a mí me impactaba ver que esa era una vida que estaba muriendo en ese momento, ¿verdad? En ese momento de la filmación. Y así 10,000 murieron en esa semana de volver a reconquistar Europa de la Alemania nazi. Ellos pelearon por principios y convicciones. Y ahora vivimos en un mundo que no estaba dominado por el nazismo. No voy a entrar en conceptos dogmáticos de qué es el nazismo, ¿verdad? Pero es una doctrina, obviamente, nosotros somos la raza aria, somos los y ustedes todo lo demás. Porque no veo muchos arios aquí, ¿verdad? Yo tampoco, mira. Así que nosotros somos los malos, ¿verdad? Entonces no merecemos, somos la segunda clase y ni siquiera somos humanos algunos, ¿verdad? Entonces, imagínense si ellos hubiesen ganado la guerra. ¿Qué hubiese pasado con el mundo? Chéquenlo. Bueno, nosotros como cristianos sabemos que Hitler era un tipo de anticristo, ¿no? La iglesia, mis hermanos, así como en el mundo, estamos citando algunos ejemplos, y hay muchísimos, mis hermanos. La iglesia cristiana también cuenta con una larga lista de mártires. Vayamos a Hebreos capítulo 11, mis hermanos. Otro pasaje principal de hoy, Hebreos 11. Voy a leer desde la mitad del 35, versículo 35 de la NTV. Y dice así la palabra de Dios, escuche bien. Sin embargo, otros... Porque primeramente estaba hablando la palabra de toda la gente que vieron, por ejemplo, Daniel. ¿Le fue bien a Daniel? Claro, ¿verdad? Tenía un alto puesto, ¿no? Era el tercero en el mando, en los imperios más grandes. Pero también dice la palabra, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Aquí está. Ellos estaban viendo en qué cosa. La restauración de qué. De todas las cosas. Versículo 36. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. ¿Cuántos quieren vivir esto? ¿Verdad que yo también? Yo no quiero vivir así, yo no quiero morir así, ¿no? Pero ¿por qué el Señor insiste en que sean
seamos martus, testigos de Él. Él no está pidiendo que muramos, sí o sí vas a morir, pero sí tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Sí lo ha entendido? No es que el Señor, sí o sí vas a morir físicamente y vas a sufrir físicamente. No, aquí está el ejemplo bíblico. Vaya y lea todo el capítulo 11 de Hebreos y va a ver que hay cristianos, profetas, grandes hombres de Dios, como David, ¿verdad? Que sí sufrieron, pero terminaron en una vida bastante bien, pero otros no, dice la palabra. Otros tuvieron que entregar su vida físicamente, tuvieron que sufrir físicamente. Y claro, si se sufre físicamente, se sufre emocionalmente también, claro. El ejemplo, mis hermanos, de excelencia de un mártir, ¿cuál será? Obviamente que es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él mismo, el Señor, fue perseguido, ¿verdad? Hasta la muerte por las autoridades civiles y religiosas. Jesús enseñó a sus seguidores que la persecución por su causa era un gran honor y motivo de gran gozo. ¿Escucharon? Jesús enseñó que la persecución por la causa del evangelio era de gran honor y ¿qué? ¿Y motivo de qué? De gran gozo. Vayamos juntos a Mateo 5, capítulo 5, versículo 10 al 12. Reina Valera actualizada. Son las bienaventuranzas, ¿verdad? Versículo 10 dice así: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. O sea, no por cualquier causa, ¿verdad? Por la causa del evangelio. Versículo 12: gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Volvemos a reiterar, mis hermanos, si nuestra mirada no está puesta en los cielos, en las cosas de arriba, en el reino que heredaremos junto a Cristo, es difícil vivir una vida dando testimonio de Cristo. Muchos viven mirando las cosas del mundo y así dicen, ¿por qué? ¿Por qué? No pasa nada en mi vida. ¿Será cierto que Dios existe? Pero el Señor nos dice bien claro las formas, las maneras, las condiciones. Si alguien le promete una casa, vamos a decirle, de 1000 metros cuadrados, en un terreno, en una hectárea, póngale, con miles de árboles frutales, como ahí en la mejor colonia, aquí, no sé, en Acueducto, no sé. ¿Usted no iría a mirarla? A ver, ¿cómo está la casa? ¿Verdad que sí? Dios le promete el reino celestial. ¿Por qué no mirar las cosas de arriba? Usted va a tener su vista puesta en las cosas que usted está convencido que son buenas para usted. Difícilmente podremos sacrificar lo presente y las cosas que amamos en este mundo por algo que en verdad no creemos, que no estamos verdaderamente convencidos. Pero nosotros, los cristianos, sabemos que las palabras del Señor no pasarán. Su palabra es vida, su palabra es eterna. Y todo lo demás en este mundo, los deseos de este mundo y los anhelos, ¿qué van a pasar con ellos? Van a pasar. Es más, dice el Señor que antes de la restauración de todas las cosas, Él lo va a destruir por fuego, todo. Nada va a quedar, como diríamos nosotros, no va a quedar títere con cabeza. Todo lo demás pasa, pero el ser bienaventurados por padecer o sufrir por el evangelio de Cristo, eso no va a pasar. Habrá honra eterna, paz y gozo, como leímos en las bienaventuranzas, que sobreabunda
por siempre y para siempre en nuestras vidas eternales. Y por eso es importante enfatizar este punto. El último mandato del Señor antes de ascender a los cielos. Leímos eso en Hechos capítulo 1, versículos 7 al 9. Eso fue el último mandato del Señor antes de subir y ascender a los cielos. Porque el Padre Celestial es un Padre bueno que quiere que disfrutemos de esa honra y de esa alegría, ese gozo, junto a su Hijo en la eternidad. Ese es el Padre bueno que tenemos. En ese Padre bueno nosotros hemos confiado. Por esto no es sorprendente, por tanto, que Lucas dedique una gran cantidad de espacio en el libro de Hechos a Esteban. ¿Conocen a Esteban? El diácono Esteban, el primero y quizás el más grande de los mártires cristianos. Y lo digo porque es el más grande, porque aparece en la Biblia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Se comprende que la iglesia cristiana lo haya honrado a lo largo de los siglos, recordando la memoria de sus hechos, de su muerte. Pero hay dos cosas que deberíamos tener en mente en cuanto a los mártires. En primer lugar, los verdaderos mártires no son fanáticos. Los verdaderos mártires no son fanáticos. Los fanáticos están tan dispuestos a perseguir a otros si lo consideran necesario para combatir esas creencias de estas gentes que dicen está mal. Entonces, ¿qué hacen? Los persiguen y los matan. Eso es un fanático. Están tan dispuestos a matar a otros por creencias que ellos dicen son erróneas, como también a morir por las suyas propias. Eso es la característica de un fanático. Yo me acuerdo cuando estaba en Argentina, ¿verdad? Ahí el fútbol es muy fanático. Yo era del River Plate. Y me acuerdo cuando estaba joven, pues iba ahí al Monumental con mis amigos de la secundaria, después de la prepa. Íbamos a los estadios, ¿no? Y me acuerdo que íbamos y no, cada vez que íbamos eran piedrazos por todos lados, peleas, moría gente. Casi siempre moría gente. Casi siempre gente quedaba lesionada para siempre. Balazos, piedrazos, cuchillazos. Yo no sé por qué iba, ¿verdad? Pero era algo del fanático, ¿verdad? Ay, yo soy del Boca ¿y qué? ¿Y por eso tienes que matar a uno del otro? Esos son los fanáticos. En cambio, los verdaderos mártires no matan a nadie. Acuérdense, ese es el primer punto, la primera característica. En segundo lugar, la forma correcta de honrar a los mártires no es erigirles estatuas o pintar cuadros de ellos, sino averiguar la razón por la que perseveraron y apropiárnosla. ¿Por qué? ¿Por qué murieron por esa causa? Hay que averiguar eso, hacerla nuestra, en el caso de los mártires cristianos, claro. Entonces, ¿cuáles fueron los principios? Es la pregunta, ¿no? Si tenemos que apropiarnos de esos principios. ¿Cuáles fueron los principios por los que Esteban estuvo dispuesto a morir? ¿Y por qué? ¿Por qué los que lo ejecutaron a Esteban pensaban que las ideas de Esteban eran tan subversivas como para merecer la ejecución? Esas son las dos preguntas importantes que hoy vamos a contestar. ¿Se dan cuenta? Uno es el ejemplo del mártir y el otro son los ejemplos del fanatismo. En pocas palabras, Esteban murió por proclamar que a través de Cristo todas las personas tienen el derecho de un acceso inmediato y directo, ¿a quién? A Dios. Eso es lo que proclamaba Esteban. Sin la necesidad de ¿qué? De un intermediario, de un sacerdote que no sea Cristo, claro. Y el derecho a conocer que a través de Cristo pueden aquí y ahora disfrutar todas las personas que creen de una completa aceptación por parte del Padre. Acuérdense, nosotros antes de ser cristianos dice la palabra que estábamos enemistados, éramos enemigos de Dios. ¿Por qué cosa? Por el pecado. El pecado nos separaba de Dios. Por eso es importante, y lo digo como comentario adicional,
de que el cristiano que ande jugando con pecados ya debe de parar, porque eso no le agrada a Dios y eso lo aleja de Dios. Dice, ay, ¿por qué no siento a Dios en la presencia del Señor? ¿Por qué en mí no veo el poder de Dios actuar? Cheque, quizás ese pecado que usted recurrentemente va a ese pecado, lo está alejando de Dios y de su poder, claro. Pero fíjense, ¿qué es lo que Esteban entonces estaba predicando? Acceso inmediato y directo ¿a quién? Al Padre, sin intermediarios como los sacerdotes, y disfrutar de una completa aceptación de Dios. Dicho así, quizás resulte difícil para nosotros ver por qué alguien podía poner objeciones, ¿verdad?, a lo que Esteban estaba predicando. Porque alguien puede estar en contra de esto, si es algo súper bueno, ¿no? Y no digamos hasta de perseguirlo para matarlo. Pero debemos de intentar de comprender la situación histórica del momento de Esteban. Sus oponentes eran ¿quiénes? Un poco aprendimos la vez pasada, había los saduceos. ¿Se acuerdan de los saduceos que vimos? La gente que ponía toda su confianza ¿en qué? En las cosas del mundo, que habían recibido la influencia del mundo griego, helenístico, ¿verdad? Y ellos estaban súper mezclados. Los oponentes eran los dirigentes de la jerarquía judía entonces, los sacerdotes del templo, ahí en Jerusalén. Y estos líderes religiosos vieron inmediatamente que las ideas cristianas de Esteban harían que el templo, el sacerdocio y los sacrificios fueran innecesarios, irrelevantes y quedaran obsoletos. De ahí su oposición. Por tanto, evidentemente estaba en juego ¿qué cosa? Sus intereses. ¿Su qué? Su dinero, ¿verdad? Su dinerillo ahí que se ponen. Estaba en juego eso de los jerarcas de la época. Las ganancias por los sacrificios ofrecidos por la gente del pueblo y los miles de peregrinos internacionales hacían que el sumo sacerdote y sus colegas fueran gente inmensamente rica, supermillonaria. Los más millonarios de esa zona eran ellos. Pero no solo les motivaba el temor a la pérdida del dinero, a la pérdida financiera, fíjense. Ellos creían honestamente, lo decimos honestamente, en esto que los cristianos también estaríamos de acuerdo, lo aclaro, nosotros también estaríamos de acuerdo en eso. Estos líderes creían honestamente que el templo de Jerusalén, sus sacrificios y el sacerdocio habían sido establecidos por la autoridad de Dios en la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad que todos? Amén, ¿verdad? Por tanto, fíjense bien, miren cómo, por eso es importante aprender de esto, cómo nosotros también podemos, sin querer, queriendo a veces, utilizar la palabra de Dios en contra de Dios, ¿verdad? Y estaban bien, nosotros lo admitimos, nosotros también creemos lo mismo, pero ellos usaron eso para acusar a Esteban de propagar la idea de que Jesucristo iba a destruir ese templo, el sacerdocio y los sacrificios que Dios mismo había instituido en las Escrituras. Fíjense cómo empezaron a tergiversar, ¿no? Y eso se demostraba, si eso de que esto que decían de Esteban se demostraba, esta acusación acarrearía la pena de muerte por blasfemia, según la ley. Ahora, fíjense bien, Lucas deja claro que desde el principio que Esteban nunca, y subrayo, nunca había dicho que Jesucristo destruiría físicamente el templo de Jerusalén. Esa parte de la acusación era falsa. Fíjense cómo siempre la mentira y el engaño se meten, ¿no? Vamos al libro de los Hechos en capítulo 6, versículos 11 al 14. Reina Valera actualizada. Hechos 6, 11. Fíjense cómo dice. Estos líderes religiosos, los saduceos y el Sanedrín, entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran, fíjense, le hemos oído hablar, o sea, a Esteban, palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
Y ellos incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y se levantaron contra él, Esteban, le arrebataron y le llevaron al Sanedrín, al Consejo Supremo. Luego presentaron testigos que dice, falsos, que decían, este hombre no deja de hablar palabras contra este santo lugar, o sea el templo, y contra la ley. Porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. ¿Era mentira o verdad? Era falso. Pero fíjense, en otro sentido, mis hermanos, había gran cantidad de verdad en lo que dijeron. Déjenme explicarles. Consideremos las ofrendas por el pecado que se hacían en el templo. Acuérdense de esas ofrendas que se tenían que hacer. Por medio de esas ofrendas, en el Antiguo Testamento, se había enseñado a los israelitas que el pecado contra Dios, y todo pecado en última instancia es ¿contra quién? Contra Dios. Por eso la gravedad de cuando pecamos, ¿verdad? Por eso que hay que arrepentirse luego. Bueno, el Antiguo Testamento enseñaba que el pecado contra Dios acaba con la vida del pecador. ¿Con la vida de quién? Con el que hace el pecado, ¿verdad? Hay que pagar el castigo por el pecado. Eso enseña a lo largo del Antiguo Testamento. Fíjense que las iglesias ahora es lo que no enseñan, ¿verdad? Todo es por gracia. No, nadie tiene que pagar nada. No, pues nadie tiene que pagar nada, pero alguien pagó y eso es lo que vamos aprendiendo, ¿no? Pero el Antiguo Testamento tenemos que tener bien claro eso. Todo el tiempo enseña que el pecado debe ser pagado, sí o sí. No hay una multa que el juez de jueces sea un juez corruptible, ¿verdad? Que diga Dios, no, a este le paso porque este es mi hijo preferido. Y este se portó bien, este también. No, este cóbrale el doble de multa. Así no es el Señor. Él no hace acepción de personas. Él es, para todos, el Señor nos ve, somos iguales. Iguales de pecadores, pero iguales nos ama. Ahora, lo importante es que nosotros entendamos qué enseñaba la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que era que el pecado contra Dios acaba con nuestra vida, la del pecador, y hay que pagar el castigo por el pecado. ¿Cuándo? Siempre hay que pagar. Antes de que el pecador pueda ser perdonado, justamente el pecador debe de pagar el precio. Para conseguir ese pecado, el perdón de Dios, el pecador tenía que llevar un animal al templo, confesar sus pecados poniendo su mano sobre la cabeza del animal a sacrificar y matarlo, sacrificarlo. El animal moría sustituyéndole a él, al pecador. Se pagaba el castigo y el pecador era ¿qué? Perdonado. Ahora Esteban y los demás cristianos estaban de acuerdo con los sacerdotes en que el sistema había sido establecido por Dios. Recién nosotros también estuvimos de acuerdo. No obstante, mantenían que evidentemente era algo simbólico, que era simbólico. La muerte de los animales no podía, de hecho, pagar el castigo por el pecado humano, como señala el mismo Antiguo Testamento. Vayamos a Salmos capítulo 40, versículos 6 y 7. Y esto es importante para el que anote, anótelo. Porque no hay mucha sana doctrina últimamente en las iglesias. Usted tiene que estar firme en la palabra, porque si no tropezamos, porque somos muy débiles sin la palabra. Salmos 46, en la Reina Valera actualizada, dice: el sacrificio y la ofrenda no te agradan al Señor, ¿verdad? Claro. Tú has abierto mis oídos. Holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. Entonces dije: he aquí yo vengo. En el rollo del pergamino está escrito acerca de mí. Fíjense, el autor del libro de Hebreos, sea quien sea, quizás sea Pablo, quien sea, pone a este Salmo 40, versículos 6 y 7 que acabamos de leer, ¿en boca de quién? En boca de Jesús, como si fuese que Jesús lo estaba diciendo. Cuando Él hace su entrada, ¿cuándo? Al mundo,
encarnado, ¿verdad? En el momento de la encarnación. Eso, para el que anota, está en Hebreos 10, 5 al 9. O sea, si analizamos el Salmo 40, ¿qué está diciendo? Que Dios no se agrada de sacrificios y ofrendas, que muera ese animalito inocente. Pero dice Jesús, el Dios, el Hijo, dice: he aquí yo vengo, me voy a encarnar, como está escrito de mí en el pergamino, o sea, en las escrituras del Antiguo Testamento. Eso es lo que dice el Salmo 40, recién que leímos. ¿Y quién lo confirma? El autor de Hebreos. Está bien, inspirado por el Espíritu. Y lo voy a leer una parte nomás. Dice Hebreos 10:4, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, Hebreos 10:4. O sea, el sacrificio de estos animalitos no puede quitar los pecados. Versículo 5, por lo tanto, entrando en el mundo, o sea, ¿quién entraba en el mundo? Jesucristo. Él dice, y luego procede a citar el Salmo 40, versículos 6 y 7 que leímos. No lo voy a leer de vuelta, claro. Fíjense, argumentaban mis hermanos, los cristianos, los primeros cristianos, que el sistema solo había pretendido ser un medio temporal para disponer las mentes de la gente. ¿Para qué? Para la muerte y el sacrificio de Cristo, como leímos recién en Hebreos 10. Todo eso fue una sombra y figura de lo que había de venir, que era ¿quién? Como dice bien claro el Salmo 40, Cristo encarnándose para ser el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo de una vez y para todas. Juan 1:29. Yo le doy gloria cuando leo Juan 1:29, me emociona, porque gracias a eso somos salvos. Eso también lo había anunciado el Antiguo Testamento en Isaías 53, versículos 5 al 12. No lo voy a leer todos porque está largo. Usted vaya y léalo en la casa de vuelta. Isaías 53, léalo seguido. Nomás le citaré el versículo 5 y 6 y dice así: pero Él, Cristo, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. El viejo sistema, por tanto, era como un juego ¿vieron cuando yo me acuerdo del Monopoly, ¿verdad? Ese juego de mesa. Pero son como los juegos que damos a los niños o a los jóvenes para que había uno de tienditas, ¿no? Que era dinero falso, o sea, dinero de juguete y todas verduras de juguete, carne de juguete, la tiendita de juguete. Y los niños aprendían a comprar y vender, ¿verdad? Y pedir un precio, pagar un precio. Los padres le damos esos para que los hijos jueguen y crezcan, ¿verdad? Y estén preparados un poquito más para descubrir que después los productos reales de las tiendas reales tienen un precio y hay que pagarlo, el precio ese. Las implicaciones de esto para el templo de Jerusalén, de lo que acabamos de leer, ¿verdad? En todos estos pasajes, eran que, como captó correctamente la jerarquía judía, de gran alcance. Su antiguo sistema de sacrificios no había sido más que una serie de pagarés que reconocían, pero que en realidad no podían pagar una creciente deuda de pecados. Ahora la muerte de Cristo había pagado esa deuda acumulada durante toda la antigüedad. Y el antiguo sistema quedaba entonces abolido. Ya no haría falta porque ya vino el dinero real de la tiendita real a hacer lo real. Ya no era necesario lo de juguete. Pero las implicaciones incluso iban más lejos, mis hermanos, puesto que el sacrificio de Cristo había servido para pagar todo el castigo por todos los pecados de todos aquellos que posteriormente creerían en Él también. Nosotros. Y ya no volvería a ser necesaria ninguna clase de ofrenda por el pecado.
Porque si no, imagínense, después que murió, todos los cristianos después de la muerte de Cristo estaríamos de vuelta con el animalito. No. Algunos que ni siquiera pueden ver sangre, ¿verdad? Gracias a Dios no nacieron en el sistema anterior, ¿verdad? Y gracias a Dios que Cristo tomó las riendas del asunto. Tampoco, miren, habría necesidad alguna de que Cristo repitiera continuamente su propio sacrificio entonces, como hacían los sacerdotes judíos, que se veían obligados a repetir los suyos. Hebreos 10, 11 al 18. Dice así, versículo Hebreos 10, 11. Todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar, ¿qué cosa? Los pecados. Era un símbolo, una sombra de lo que ha de venir. Pero o sea, ¿en referencia a quién? A nuestro Salvador, Cristo. Habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies, o sea, hasta la restauración de todas las cosas. 14. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las inscribiré. Él añade, de los pecados e iniquidades de ellos, nunca más me acordaré. Oh, gloria a Dios, ¿verdad? Pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Se acabaron las ofrendas por el pecado, porque ya nos perdonó el Señor. Pero Esteban y los escritores del Nuevo Testamento eran aún más radicales todavía. Dijeron que no solo había quedado obsoletos los sacrificios del templo de Jerusalén, el mismo templo había quedado también anticuado. El mismo templo. Hebreos 8, 1 al 13. Nomás voy a citar algunos pasajes porque se hace largo, si no. En la traducción viviente. Versículos 1 y 2. Fíjense cómo dice Hebreos 8, 1. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, o sea, como sumo sacerdote, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor, no por manos humanas. O sea, el modelo que aquí estaba en la tierra estaba basado por un modelo real que está en los cielos. Y el sumo sacerdote en los cielos, ¿quién es? Jesucristo. El sistema en la tierra era solo entonces sombra y figura del verdadero templo celestial. Versículo 6, ahí en Hebreos 8, versículo 6 dice, pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor. ¿A favor de quién? Nuestro, de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. ¿Qué promesas? Las que dijimos, que ahora ya estamos reconciliados con Dios, que ahora podemos tener comunión con Dios. Versículo 13, más abajo, ahí en el capítulo 8, 13. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoletos al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. ¿Cuándo qué? Se renueven todas las cosas. Bueno, en ese momento pues también hablaba del templo en el año 70 que iba a ser destruido. El mismo Cristo lo había anunciado mientras Él estuvo en la tierra. En Juan, ¿se acuerdan cuando Cristo estuvo conversando con la mujer samaritana, aquella que tenía muchos maridos? Bueno, el pasaje de la mujer samaritana y Jesús está en Juan capítulo 4, versículos 19 al 24, para el que anota. Le voy a leer nomás lo que dijo Jesús. En el versículo 21 Jesús dijo, en la Reina Valera, créeme mujer, que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. 23, versículo 23.
Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el monte de Jerusalén. No, en espíritu y en verdad, en su corazón, mis hermanos. Porque también el Padre busca a tales que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Estés donde estés, puedes acercarte al Padre en espíritu y en verdad. Ya no era necesario ir al templo en Jerusalén. Esto era lo radical que agregaban los cristianos, pero basado en la Biblia, claro. Y cuando se ofreció a sí mismo en la cruz el Señor como el sacrificio perfecto por el pecado, los historiadores nos cuentan que ocurrió algo de una gran importancia en el templo mismo. En el tabernáculo de Moisés, que le antecedió al templo, si recuerdan, ¿se acuerdan cuando estaban en el desierto? No había un templo, claro, porque estaban todo el tiempo dando vueltas. Había un ¿qué? Un tabernáculo. Entonces, en ese tabernáculo de Moisés que le antecedió al templo de Jerusalén, estaba dividido por un muro y un velo entre dos compartimientos, dos cuartos, digamos. El compartimiento interior se denominaba como lugar santísimo y era una representación simbólica del cielo y de la presencia de Dios. A la gente del pueblo no se le permitía entrar en el lugar santísimo. ¿Solo quién entraba? El sumo sacerdote. Solo él. ¿Pero cuántas veces? Una sola vez al año. ¿En qué día? En el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Solamente en ese día podía él entrar y ponía una soga. Porque cualquier cosa que haga mal, o si su corazón no estaba impuro y no se había purificado bien, ¿qué pasaba? Moría inmediatamente en ese lugar. Entonces, cuando veía que ya la cuerda no se movía, la gente estaba afuera, pues lo sacaba. Ya se nos murió, ¿verdad? Esa era lo que Dios nos quería mostrar, que en su santidad el pecado no puede existir, mis hermanos. Entonces, la razón de esta construcción arquitectónica y visual, según nos dice la Biblia, era imprimir en la mente de las personas, mis hermanos, que mientras dependieron de los constantes sacrificios de animales, de esas, como les decía, de las abluciones le llaman, ¿verdad? Con agua santa y de todo ese tema de los sacrificios, el acceso a la misma presencia de Dios estaba cerrado para la gran mayoría. No había acceso directo al Señor. Hebreos 9, capítulo 9, versículos 8 al 10, lo voy a leer en la traducción viviente. Dice así, Hebreos capítulo 9, versículo 8. Mediante esas ordenanzas, esos mandamientos, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta era una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Pero cuando Cristo murió en la cruz, mis hermanos, Dios mismo, ¿qué hizo? Rasgó el templo, el velo del templo, de arriba a abajo. ¿Por qué de arriba a abajo? Para que sepan que fue Dios. De arriba a abajo lo rasgó. Eso está para el que lo anote en Mateo 27, versículos 50 y 51. Fíjense, por medio de este rasgar el templo, cuando Jesús murió, tembló la tierra, rocas se partieron, hubo truenos y se oscureció la tierra. Y en el templo, ¿qué pasó? Este acto simbólico de rasgar el velo, mis hermanos. Por medio de este acto simbólico, Dios indicó que para todos los que ponían su fe en Cristo, ya había un acceso espiritual sin restricciones a la presencia de Dios.
ahora. Eso es lo que Dios quiere que disfrute. Eso es lo que quiere que esté disfrutando mientras espera el cuerpo glorificado. Y también, mis hermanos, no solo ahora, más específicamente también habla de una forma presencial en el cielo, en la segunda venida de Cristo. Eso, por falta de tiempo, nomás usted búsquelo en Hebreos 10, 19 y 22. Lo voy a leer nomás el 19 en la traducción viviente y dice así: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo. ¿De qué? ¿De dónde? Del cielo. ¿Quién es el sumo sacerdote ahí? Cristo. ¿Por causa de qué? De la sangre pagada por este sumo sacerdote, nuestro Salvador. En Juan capítulo 14, versículo 3, seguimos en la traducción viviente, el Señor mismo nos dice: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Dónde está Él? En el templo celestial. Para Esteban, el simbolismo del velo del templo judío, por tanto, ahora ya había quedado anticuado. Y mantenerlo significa negar la libertad que proclama el Evangelio. Pero para la jerarquía judía, con siglos de tradición a sus espaldas, las opiniones de Esteban habían sonado completamente heréticas. Su primera tarea, por tanto, fue intentar convencer al consejo, al Sanedrín, de que sus opiniones no eran unas blasfemias contra el Señor, claro, según las directrices por las que se había construido ese tabernáculo original. Esteban quería explicarles que no eran blasfemias, sino que estaba escrito que esa era la voluntad de Dios. Para demostrar esto, Esteban apeló a la clara lección de la historia en el Antiguo Testamento. Y ahí está todo el capítulo de Hechos, capítulo 7, versículo 2 al 53, para que lo lea en su casa. Una exquisita exposición histórica del Antiguo Testamento. Aunque el propósito de Dios había sido siempre el mismo, mis hermanos. En su instrucción a Israel, habían habido diferentes fases preparatorias. ¿Para qué? Para la venida ¿de quién? Del Mesías, de Cristo. El propósito siempre era el mismo, pero las fases preparatorias eran de diferentes fases. Naturalmente, cada fase que había reemplazaba y dejaba atrás la anterior fase. Vamos a ver cómo, fíjense, Dios llamó a Abraham. ¿Recuerdan cuando lo llamó? ¿De dónde lo llamó? De entre los gentiles, dice la palabra. Y le dijo a él y a su hijo Isaac que permanecieran ¿en dónde? En la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Esa es la primera fase. Hechos capítulo 7 cuenta Esteban en el versículo 2 al 5. En Génesis es el 26:3. Pero más tarde al hijo de Isaac, Jacob, al que después le cambió el nombre a Israel, se le dijo que trasladara toda su tribu de nuevo ¿a dónde? A los gentiles. ¿A dónde? A Egipto. Hechos 7, 11 al 19. En el Antiguo Testamento está en Génesis 46, versículos 1 al 4. Después, unos siglos más tarde, alrededor de 4 siglos más tarde, Moisés fue enviado para sacarlos de Egipto y llevarlos de nuevo ¿a dónde? A Canaán. Hechos capítulo 7, versículos 20 al 36. Y a través de este Moisés, Dios ordenó a Israel que le construyera un tabernáculo y ofreciera ahí ¿qué? Sacrificios de animales. Pero de nuevo, tras algunos siglos, Dios indicó en los salmos y en los profetas que los sacrificios de los animales, el templo y el sacerdocio arónico, en referencia a Aarón, ¿no? El hermano de Moisés, el primer sumo sacerdote, ¿verdad? Serían sustituidos, reemplazados algún día por algo mejor. Salmos 40, que acabamos de leer, Salmos 110,
Isaías 66, versículos 1 y 2. El Salmos 40 ya lo leímos. Todo el Salmo 40 trata justamente de eso. Salmo 110 dice así, lo voy a leer nomás unos versículos. Versículo 1, Salmo 110, versículo 1, Reina Valera dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Versículo 4, el Señor juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Isaías 66, versículo 1, en la traducción viviente ahora, dice: esto dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podría acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Versículo 2, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra, a los que tienen temor de Dios. No sacrificios, no fanatismo. Dios busca que le adoremos en espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado. Muchos iban y sacrificaban al animal en el templo con pura tradición, pero su corazón estaba lejos de Dios. Quizás su presencia física estaba en el templo de Jerusalén y llevaba un animalito perfecto, bonito, para sacrificarlo. Y cumplía con toda la tradición judía. Pero su corazón estaba lejos. Y el Señor dice bien claro, como leímos en el Salmo 40, Salmo 110 y en Isaías 66, el Señor mira el corazón. El Señor busca el corazón. Y quiere que entremos a su relación como se debe. Dios, criatura. No, yo soy como Dios, a ver qué traes Dios. Y que ese fue el error del pecado original. ¿Recuerdan? Cuando Adán y Eva querían ser como Dios. No queramos ser más inteligentes que Dios. No le vamos a ganar. ¿Quién es más fuerte que Dios? Pues nadie. ¿Quién es más sabio que Dios? Tampoco. Fíjense bien cómo dice ahí en el mismo Isaías 66. Fíjense, para los que piensan que esta actitud contra Dios no tiene consecuencias. ¿Vieron esas actitudes de venir a la iglesia pero tener, pues estar ahí, como dicen allá en el sur, dicen estar en la luna de Valencia? No sé por qué le dicen así, pero así le dicen. O sea, estar en otro lado. Tiene consecuencias, mis hermanos, porque el Señor mira el corazón. Versículo 3, ahí en Isaías 66 dice: pero a los que escojan sus propios caminos. ¿Cuántos escogen sus propios caminos? Pensé que agarrar uno distraído, ¿verdad? Amén, aleluya. A los que escojan sus propios caminos y se deleiten en sus pecados detestables, no les aceptaré sus ofrendas. Versículo 4, yo les enviaré grandes dificultades, todas las cosas que ellos temían. Pues cuando los llamé, no me respondieron. Cuando les hablé, como hoy les está hablando, mis hermanos, no me escucharon. Pecaron deliberadamente ante mis propios ojos y escogieron. ¿Quién escogió? Nosotros mismos. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones de escuchar, de obedecer o no. Y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. Aquí está, escrito en la palabra. Y es triste, mis hermanos. ¿Sabe cuál es la tristeza más grande del ministerio que a mí me ha tocado vivir? Y justamente es esto. ¿Cómo nos maldecimos nuestras vidas nosotros mismos? Es algo acongojante, mis hermanos. Yo le decía al Señor, ya entra un nivel de que yo sufro por mis cosas también, sí, pero sufro más, y no lo digo porque estoy en este púlpito, sufro más por muchas cosas de ustedes, hermanos. Sufro mucho, es sufrir mucho, porque veo que ese camino no le va a bendecir, no es de bendición, pero igual van y después se amargan con Dios. Cuando Dios ya lo dice bien claro, no podemos ser más fuertes que Él.
¿Qué quiere Él de mí? Mi corazón. ¿Qué enseña el Antiguo Testamento? Y el Nuevo también lo confirma. Que todo, nuestras buenas y malas decisiones, todo tiene consecuencias. Todo se debe de pagar. Alguien lo va a pagar. Mis pecados fueron perdonados por gracia, porque Cristo lo pagó. Pero mis malas decisiones después de todo lo demás, esos, ¿quién los va a pagar? ¿Dios lo tiene que pagar también eso? Eso sería malcriarnos, mis hermanos. Y Dios es un Padre, ¿qué dijimos al principio? Un Padre justo, un Padre bueno. Él no es un Padre malcriador como nosotros. Pero volviendo al hilo del tema y para terminar, el primer mártir, Esteban. No había, por tanto, por todo lo que expusimos en tantos pasajes bíblicos, no había nada blasfemo en la proclamación de Esteban de que ahora que Jesús, el Mesías, había venido, aquella vieja cosa, habían sido efectos que superados, cosas, fases que hay que obsoletas. Aquellas viejas cosas habían sido en efecto superadas por las promesas de cosas mejores, mis hermanos. El verdadero peligro era que, al igual que sus padres en la antigüedad que rechazaron a Moisés, el consejo del Sanedrín rechazara al Mesías también y todas estas cosas mejores. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. Todos sabemos que Moisés es figura ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Cuando Moisés, justamente Esteban, habla ahí en el capítulo 7 de Hechos, dice que cuando Moisés quiso ser el salvador de su pueblo, ¿verdad? Fue y se acercó. Oigan, no le peguen a la gente israelita. ¿Y fue y qué hizo? ¿Qué le salió por sus propias fuerzas? Fue y mató a un egipcio, ¿sí o no? Al día siguiente, él seguía. Yo soy el salvador de este pueblo. Dios me puso en esta posición para ayudar a mi pueblo. Es un buen pensamiento, ¿verdad? Pero Moisés estaba ¿en qué? En sus propias fuerzas. Entonces agarró y decía, no, voy a salvar al pueblo. ¿Y qué le dijo a su pueblo? ¿Tú quién eres? ¿Tú me vas a matar como al egipcio que mataste ayer? ¿Y qué pasó? Huyó. ¿Pero qué hizo Dios? Dice ahí en la palabra, en Hechos capítulo 7, por medio del mártir Esteban, que Dios envió a Moisés al pueblo suyo que lo había rechazado antes. Y Cristo volverá, mis hermanos, al pueblo que lo había rechazado antes y a todos los que rechazan al Señor. ¿En qué condición nos va a encontrar, mis hermanos? ¿En qué condición estaremos? ¿Como mártires testificando con nuestras vidas, palabra y vida, a Cristo, o como fanáticos religiosos? Aquellos que el amor del mundo no les permite ver, como los saduceos y los fariseos y los escribas, que no les permitía ver su amor al mundo, la restauración de todas las cosas, que era un mundo mucho mejor, destinado a destruir todo este mundo de violencia y de maldad. ¿Qué no les dejaba ver? El amor al mundo. ¿Qué hay que hacer para ser mártires? Amar a Dios, el cual Él nos amó mucho y primero. ¿Quién dice amén? Póngase de pie. Señor, te damos gracias. Tu palabra es verdad. Y tú has dicho con el profeta Isaías, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Y hoy escuchamos tu palabra, Señor. Hoy no escuchamos palabra de hombre. Te escuchamos a ti, mi Dios, y lo aceptamos con una palabra, como un mensaje directo a mi corazón. Y me hablas, Señor, y yo te agradezco que me rectifiques, que me redargullas, me regañes, me disciplines, porque eso hacen los padres buenos. No dejan que el mal crezca en los hijos. No les cumplen caprichos por cumplirlos, sino saben qué es lo que más les conviene a sus hijos. Y tú eres aquel Padre perfecto, bueno en esencia, lleno de amor y misericordia, el cual nos llama y nos quiere bendecir. Señor, ayúdanos a elegirte a ti y amarte a ti primero.
Gracias. En el nombre de nuestro Salvador, el Cordero de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos.